amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Otro video más acá, pero ahora desde mi hermosísimo país, República Dominicana, específicamente en la capital de mi país, Santo Domingo, para presentarles otro recorrido, otro video en el que vamos a conocer lugares sumamente divertidos. Estuvimos presentando en los videos anteriores unos materiales muy chulos desde nuestra estadía en la Florida, pero en esta ocasión vamos hacia Punta Cana. Y allá vamos a conocer un lugar que hace tiempo estaba loco por conocer. Está dentro de un parque que se llama Skate Park. Hemos visitado el lugar anteriormente. Se los recomiendo cuando estén por allá, por la zona de Punta Cana. Hace poco tiempo abrieron un área, una especie de parque, piscina que se llama Saltos Azules. Es un lugar, una piscina, una especie de piscina artificial con un zipline, con una serie de cosas para su entretenimiento, pero yo no les voy a decir más nada porque entonces voy a dañar el material que les tengo para ustedes luego que les diga que comenzamos. Everywhere we go, 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 we bring the sunshine. Viajerillos, ya estamos en Skate Park, aquí, que ven ahí atrás, esto es, bueno, esta área es inmensa, Skate Park. Aquí hacen una gran cantidad de tours, desde el sistema más largo de zipline que tienen en el país, en República Dominicana, por lo menos hasta donde sé. Hay unos cenotes lindísimos, hermosísimos, pero eso no es lo que vamos a ver en esta ocasión, sino que vamos directamente a Saltos Azules y me voy para allá porque ya nos están esperando. Allá también está la gente que anda conmigo, vamos. Y bueno, esta es la recepción de Skate Park. En esta área que está aquí detrás, justo aquí detrás, ahora mismo no es el horario más, ¿cómo le digo?, más demandado. Y aquí se hacen todos los check-in de todos los tours que hacen en Skate Park. Nosotros vamos a hacerle dos nosotros para salir de inmediato para Saltos Azules. Esta área que les acabo de mostrar solía ser la antigua recepción, ahora pasó a ser una especie de gift shop, o sea, tiene muchas cosas a la venta, bien bonitas, un área bien amplia y es, por decir así, el punto de partida a cualquiera de las áreas. Eso sufrió muchos cambios que le voy a dar la información ahora cuando lleguemos al lugar, para ya estar tranquilo ahí y brindarle todos los detalles que usted necesita saber de acá de Skate Park. Aquí me acabo de topar con otra visitante, mira, Cielo se llama, me la quitaste a Cielo de arriba y ¿qué fue? No, ella vino para donde. Viajerillos, y aquí inicia oficialmente el recorrido hacia Saltos Azules, que como les comenté al principio es uno de los atractivos que hay acá dentro en Skate Park, que ha tenido unos cambios, señores, porque antes en este parque usted venía con unos tours previamente comprados, como le dije al inicio, por error, porque no sabía los cambios que había sufrido el parque. Ahora el concepto es más como un tipo de parque, digamos como Animal Kingdom, por ejemplo, donde tiene áreas que tú decides dónde recorrerlas, si quieres recorrerlas todas. Te dan una banda como esta electrónica inteligente que tiene tu información del parque y que te da acceso a cada una de las áreas, así como acceso a un restaurante con un concepto de hotel tipo buffet donde tú puedes almorzar, sea antes de iniciar los recorridos o después, que eso se lo vamos a mostrar ahorita. Por lo pronto vamos a comenzar el recorrido hacia Saltos Azules.
luego de aproximadamente a paso normal, 6, 7 minutos caminando, estamos en este punto, acá, que ya aquí está un paso, Salto Azul. Como ven en el letrero hay alguna información, detalles en inglés y español que usted debe saber, pero vamos a llegar, que lo que usted quiere ver es esto, que está muy amplio. Si me encuentro con Ángel González, director comercial de Skate Park y amigo de por sí ya de hace mucho tiempo, quien nos extendió la amable invitación para conocer este nuevo atractivo acá en el Skate Park, que es Saltos Azules. Ángel, ¿qué tal? Muy bien, Joel, aquí muy feliz de tenerte en nuestras instalaciones, a ti y a tu familia. Gracias. Esto está recientemente abierto, Saltos Azules. Saltos Azules fue una atracción que agregamos en marzo del 2018 y es la atracción principal de Skate Park. No solo tenemos la atracción Salto Azul, pero tenemos muchas otras actividades interesantes para toda la familia, como es el Pollo Azul, el Zipline, la Cueva Igua Bonita, el rancho, tenemos encuentros con animales, entre muchas otras cosas interesantes. ¿Sabes que como teníamos tiempo sin venir acá, la última vez que vinimos estaban bajo el anterior concepto del parque? Correcto. De hecho, en la introducción, que posteriormente corregí de este video, dije lo que yo tenía como idea de antes, pero luego que tú me comentaste, corregí que el concepto cambió y pasó a ser más similar, como si podemos, manteniendo la distancia, una especie de Animal Kingdom, ¿verdad? Ese tipo de parque, donde tú puedes... Tiene el mismo concepto. El concepto de la entrada, correcto, de que tú haces tu recorrido. La forma de operar el parque ahora es mucho más interesante, mucho más práctica y le da una libertad al cliente que no tenía antes. Luego de que el cliente ya accesa al parque, puede visitar las atracciones en el momento que quiera, sin necesidad de andar con un guía, sin horarios establecidos, sin un quórum mínimo de clientes para operar. Los visitantes pueden llegar a la atracción por sí solos con un sistema de señalética que tenemos alrededor de todo el parque. Tienen la opción de quedarse el tiempo que quieran en las atracciones y pueden almorzar a la hora que quieran también. Esto le da una libertad al cliente que no tenía antes, cuando las atracciones se vendían individualmente y se operaban individualmente. Porque para mucha gente, incluyéndonos, yo no te voy a negar, el tema de a veces tú tienes que regirte a horario de un tour, de que tú tienes que estar a tal hora en un sitio, que entonces tú llegaste temprano, pero hay que esperar a un grupo que todavía no ha llegado para poder salir, Así tú mismo. con otra cosa que hacer después más para adelante. Suele ser un poco complicado y molestoso. Es complicado y es estresante. Estresante también. Y lo menos que queremos es que el cliente que no visite pues ande estresado. Y por una de esas razones fue que decidimos cambiar la operativa y el concepto del parque, para que nuestro cliente ande completamente libre, visitando las atracciones que quiere, en el tiempo que quiere, a la hora que quiera y haciéndolo de la manera que quiera. Y se implementó este sistema, que son, quizás lo ve como una bandita normal, como la que le dan en los conciertos, pero es una banda electrónica inteligente, con el cual usted tiene acceso a las diferentes áreas. Hay unos lectores, ¿verdad?, que tú pones las bandas, como en los parques temáticos, y te dan acceso ya bien sea para entrar aquí, empezar a hacer los recorridos, acceso al restaurante, ¿a qué más? Sí, bueno, que la banda tiene varias funciones. La primera es que te da acceso al parque, te da acceso luego al área de buffet y también registra tu experiencia, las imágenes de tu experiencia, en un chip RFID que tiene la bandita. Hay varias cámaras automáticas que están alrededor del parque, algunas se ven, otras no, pero que te están tomando fotos automáticamente. Estas fotos se registran en este chip y cuando tú terminas tu experiencia te diriges a lo que es Escape Memories, que es nuestro centro de fotografía profesional, donde con tú solo escanear tu banda, todas las imágenes salen en una pantalla y ahí puedes elegir las imágenes que tú quieres, pones tu correo en una pantalla táctil
y tus fotos van a tu correo. Claro está, estas fotos tienen un costo y dependiendo de las actividades y la cantidad de fotos que tú quieras, los precios van a variar. O sea, te hace una especie de folder basado en Detecta tu chip, ¿verdad? Te hace un folder y tú coges todas las imágenes. Pero eso está muy ápero. Correcto. Está muy ápero, de verdad. Es un concepto diferente acá en el país, en República Dominicana. Bastante avanzado también en cuestión de parques. Y que les recomiendo que lo visiten. Nosotros ahora vamos a dar un chapuzón para acá, a verlo más de cerca. Les voy a estar mostrando algunas imágenes aéreas chulísimas que nos suplieron también ellos en el parque, porque el dron mío tengo que resolver otra vez el tema del dron, pero disfruten estas imágenes y programen su visita. Aquí debajo yo le voy a estar dejando en la caja de información todo lo concerniente al parque, desde la website, las redes sociales, número de contacto, para que cualquier información que no esté en este video, pues se puedan comunicar directamente y programar su próxima visita. Ángel, seguimos. Seguimos. Vamos para abajo. Ya sí se arregló el asunto, ya se arregló, ya estamos en el agua. Esto está de bueno que usted no se puede imaginar. Leila, cuando yo entré de último y Leila estaba diciendo, ¡está frío! Señores, el agua está nítida, mira esto, mira. Ahí está ella. Esta es una de las áreas de saltos azules. Hay otra allá arriba. No sé si alcanzan a ver un zipline que cruza ahí. Ese zipline es el que hace el recorrido completo en el parque y termina, ¿dónde está? Acá. Termina ese recorrido ahí, allá, y termina cayendo en el agua, para que luego de que usted cogió ese sol o tomó ese sol y llegó con calor aquí, pues termine ahí, se dé un refrigerio en el área de acá. Si no ha almorzado, entonces se vaya al restaurante con su banda, que tiene derecho a un almuerzo buffet. Miren, exquisito. Señores, yo voy a seguir disfrutando acá con mi esposa. Mírala ahí, a ver. Aquí, ahí está. Camila está ahí atrás, Claribel y los demás. Señores, sigan disfrutando de lo que resta de este video acá en Viajar es Vivir desde Saltos Azules en Skate Park. Ella es una de las modelos de Skate Park. Ahí está. ¿Cómo tú te llamas? ¿Eh? Nicole. Nicole, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú eres como salvavidas o algo así? ¿Salvavidas? Bueno, pues ya ustedes saben, cualquier cosa. Primero, esto no lo tapa en ningún lado. Una persona de tamaño promedio no lo tapa en ningún lado. Segundo, si por casualidad de la vida era un mareo en el agua o cualquier problema que nunca ha pasado aquí, pues Nicole está aquí para eso. Nicole, mira Dios. Viajerillos, hasta aquí llegó nuestro video el día de hoy de Viajar es Vivir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo, que lo dudo, porque para disfrutarlo tanto como yo van a tener que venir acá a Saltos Azules en Skate Park y hacer no solo esto que ven aquí de fondo, sino los demás recorridos que usted va a tener libertad de hacer al momento de entrar a este espectacular parque en la República Dominicana, ubicado específicamente dentro de Cap Cana en Skate Park. La información se las dejo aquí abajo en la caja de información. Y señores, recuerden, suscríbanse al canal, compartan el video. Si les gustó, denle en like también, muy probablemente les gustó. Y no se pierdan nuestros próximos recorridos de esto que se llama Viajar es Vivir.